Buenos días. Continuando con nuestra serie de videoconferencias relacionadas con la materia física 1 y teniendo como fondo la música que están oyendo, vamos a dar inicio a la quinta videoconferencia asociada a centro de masa, que es el tópico que hoy vamos a tratar. Vamos a esperar unos minutos para darle tiempo a las personas que quieran participar, que se conecten con la videoconferencia. Te recuerdo, como lo hago siempre, que todas las videoconferencias se realizarán los martes y jueves a la misma hora, 10 de la mañana. La videoconferencia que estuvo programada para ayer no se pudo realizar y me excuso por esa situación porque se presentó un problema eléctrico asociado a un bajón o corte eléctrico que duró durante 5 horas y por eso no pudimos realizar la videoconferencia. Por eso es que esta videoconferencia se está realizando en el día de hoy. Este cambio en la videoconferencia fue anunciado en la página o foro de la plataforma Saya 2, que ustedes debieron haber leído en el día de ayer. He notado que ha habido muy poca participación en la videoconferencia. No sé si será por la hora, y también he notado que solamente 2 estudiantes han enviado la tarea referente a la evaluación número 1, correspondiente a medidas y magnitudes en física y lo de vectores o álgebra vectorial. Les recuerdo, la fecha tope para la entrega de la tarea evaluada número 1 es el 24 de este mes. Han tenido bastante tiempo, suficiente, con la teoría que ha sido cargada dentro de la plataforma para resolver. Solo 2 alumnos han entregado hasta los momentos, hasta ayer que revisé. Espero que entreguen más alumnos la tarea evaluada. También les informo que ya la teoría y los ejercicios teóricos del tema número 2 han sido cargados en la plataforma Saya. Y pronto será cargada la tarea evaluada número 2. En los días antes de la entrega de la tarea número 2 estaré dando también a través de la videoconferencia charlas sobre la teoría o las dudas que puedan tener acerca de esta tarea o los temas tratados de la parte de estática, principalmente fuerzas y centro de masa. Bueno, ya han pasado 4 minutos. Voy a compartir la pantalla con la presentación para que arranquemos de una vez. Otra cosa que les quiero mencionar: el ID y el código de entrada a las videoconferencias están mostrados en los mensajes y cartelera informativa que se encuentran en la plataforma Saya 2. Veo que Iván se ha conectado. Muy buenos días, Iván. Gracias por conectarse a la videoconferencia. Vamos a dar otro tiempito para arrancar con la videoconferencia. Déjeme compartir la pantalla con la presentación y arrancamos. Se le recuerda a los estudiantes que están participando
en la videoconferencia para que por problemas de internet que se presentan y poder manejar fácilmente la videoconferencia, desactivar el audio para poder tener mejor respuesta en la videoconferencia y no tener interrupciones. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat de la videoconferencia. Vuelvo y repito. Para no oír sonidos externos, se agradece que los participantes apaguen el audio y no tener interferencias con los audios de los otros participantes. Bueno, vamos entonces a arrancar con la videoconferencia. Hoy nos toca ver lo referente a centro de masa. Vamos a dar un pequeño recorrido por la teoría de lo que corresponde con centro de masa. ¿Qué es centro de masa? Como lo dice la presentación, con el centro de masa vamos a tratar de describir el movimiento global de un sistema en términos de un punto especial que se denomina centro de masa del sistema. Usted puede tener un sistema formado por un grupo de partículas y nosotros queremos saber la posición, el desplazamiento de ese grupo de partículas con respecto a un eje o a un punto relativo único para ese grupo de partículas. Entonces lo que hacemos es definir y acomodar todo ese grupo de partículas en un solo punto, al que vamos a denominar centro de masa. Es como si estuviéramos calculando, por decir así, un promedio de todas las distancias y masas, ¿verdad?, que tiene cada una de esas partículas y lo agrupamos en un solo punto. Ese solo punto tiene, ¿verdad?, todas las características de ese grupo o ese sistema de partículas. Este movimiento, que es translacional, va a ser el mismo, como si toda la masa del sistema estuviese concentrado en dicho punto. Es decir, el sistema se mueve como si la fuerza externa aplicada se aplicara, valga la redundancia, a una sola partícula ubicada en ese centro de masa. ¿Ok? Entonces, un centro de masa no es más que un promedio o un punto donde la fuerza que se aplique a un sistema de partículas se concentra en ese punto. Eso es lo que se denomina centro de masa del sistema. Vuelvo a repetir a las personas que están participando, apaguen la comunicación a través del audio, para que no haya el retorno de lo que esté pasando o de lo que esté dentro de el sitio donde está ubicado. Entonces, la posición del centro de masa de un sistema se describe como la posición promedio de toda la masa del sistema. Entonces, profesor, dígame. El centro de masa del sistema se ubica en algún lugar en la línea que une las dos partículas.
y está más cerca de la partícula que tiene la masa más grande. Como vemos en la gráfica, en la presentación, tenemos acá un sistema formado por dos partículas. El centro de masa depende de la cantidad de masa que tenga cada partícula. O sea, se inclina o se mueve hacia la partícula que tiene más masa, dependiendo de la distancia que esté entre las dos masas. Es como si usted estuviera en un balancín. El balancín se inclinará hacia la persona que tenga mayor peso. Si las dos personas dentro del balancín tienen el mismo peso, el centro de masa estará en el medio de la distancia de esas dos personas. Entonces, un centro de masa, teóricamente y a rajatabla, no puede ser entendido como un promedio. Claro, es un cálculo asociado a la cantidad de las partículas que estén formando el sistema, pero en realidad es una posición ubicada dependiendo del tamaño de cada una de las partículas, como lo explica acá la gráfica. Como vemos acá en esta gráfica, en esta figura, en estas dos partículas, el centro de masa se aproxima más hacia la partícula más pesada. Siempre será así. Se ubica en algún lugar en la línea que une las dos partículas y está más cerca de la partícula que tiene la masa más grande. Entonces, resumiendo, un centro de masa no es más que la posición de un punto donde se promedia las distancias y la cantidad de masa de las partículas que forman el sistema. Y siempre estará ubicado hacia el sitio donde estén las partículas con mayor masa. Si usted tiene un sistema de 5 partículas y cada partícula tiene diferente masa, el centro de masa siempre estará ubicado hacia aquel grupo de partículas que tengan mayor masa, ¿okay? Que pesen más, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones para manejar el centro de masa? Como son valores asociados a masa y distancia, el centro de masa de un sistema de dos partículas será la suma, ¿verdad?, de la masa 1, en este caso que son dos partículas, por la distancia desde el origen donde esté ubicada esa partícula, más la masa 2 por la distancia donde esté ubicada esa partícula, dividido entre la suma de las masas, como lo estamos mostrando en esta fórmula. X centro de masa por un sistema de dos partículas será M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2. Esta figura nos define entonces esta ecuación. Tenemos una masa 1 ubicada a una posición X1 desde el origen y tenemos una masa 2 ubicada a una posición X2 del origen. El centro de masa, aplicando esta ecuación, estará ubicada en una distancia que se llama distancia del centro de masa y estará más cerca de la masa que tenga mayor, o el objeto que tenga mayor masa. Esa será también una manera de chequear si el cálculo que hemos realizado está dentro de la lógica del cálculo. Entonces, supongamos que tenemos o podemos extender esta ecuación, extenderla a más sistemas, a más objetos. Entonces, la ecuación general para múltiples objetos o múltiples masas será la sumatoria desde I hasta el número de objetos de cada M sub I o cada masa multiplicada por X sub I sobre la sumatoria total de todas las M sub I, donde M sub I puede ser 1, 2, 3, 4.
Y las posiciones serían la posición del objeto 1, la posición del objeto 2, la posición del objeto 3, etcétera, etcétera. La posición del objeto n por la masa del objeto n. Entonces, esta ecuación para dos partículas llevada a un sistema conformada por varias partículas no es más que 1 sobre la masa total por la sumatoria de m sub i por x sub i, donde m sub i son todas las masas y x sub i son las posiciones de cada una de estas masas. Entonces, en un sistema o en unas coordenadas para x, esta ecuación es la que rige el centro de masa para un sistema de muchas partículas. Por supuesto, acuérdense que nosotros tenemos en la realidad tres ejes, X, Y y Z. La posición con respecto a cada uno de esos ejes es la misma ecuación, solo que aplicada a las posiciones tanto en el eje Y como en el eje Z. Por eso tenemos acá entonces la ecuación para el centro de masa o la posición con respecto al eje y la posición del centro de masa con respecto al eje Z. Es la misma ecuación que tenemos para el eje X, solo que con las posiciones en el eje Y con las posiciones en el eje Z. Porque en la realidad nosotros tenemos tres ejes que serían X, Y y Z. La ecuación es válida entonces para los tres ejes. Y como lo dijimos, es la sumatoria de cada uno de los objetos, de la masa de los objetos multiplicados por sus posiciones en el eje donde estén sobre la sumatoria de las masas de cada uno de los objetos o cada una de las partículas. Aquí tenemos una figura donde podemos apreciar un ejemplo, una llave. El centro de masa, como lo muestra la figura, en el eje Y estará más cerca de la parte de la llave donde haya más peso. ¿Correcto? Como lo define la teoría. Entonces, el centro de masa de cualquier objeto simétrico, ¿qué quiere decir? Que tenga partes iguales en todos sitios, se encuentra sobre un eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría del objeto. En una barra uniforme se encuentra a medio camino entre sus dos extremos. El centro de masa de una esfera o un cubo se encuentra entre su centro geométrico, en el medio, en todo su centro, porque es un objeto simétrico. Entonces, para objetos simétricos, como un cubo, un cuadrado, un rectángulo, siempre estará, o una esfera, siempre estará en su centro geométrico de la figura. Si usted tiene un objeto que está situado a 5 o a 2 metros y tiene otro objeto que está situado a 4, la distancia entre los dos será en el medio entre 4 y 2. Ahí estará. Y si ambos tienen la misma masa, estará situada entre 4 y 2 exactamente en el medio. El centro de masa para los objetos irregulares se determinará al suspender el objeto primero de un punto y luego de otro, como se muestra en la figura. Para entonces, para objetos simétricos, el centro de masa estará ubicado específicamente en su centro geométrico. Como nosotros estamos en el espacio, nosotros también podemos calcular qué velocidad tiene el centro de masa de ese sistema. Si para yo determinar la posición utilizo la ecuación de masa
por distancia dividido entre la distancia para yo calcular la velocidad de todo el sistema, yo debería utilizar entonces el valor de velocidad para determinar cuál es la velocidad de todo ese centro de masa. Por eso es que la velocidad del centro de masa será una ecuación similar. La masa por la velocidad del cuerpo, la masa 1 por la velocidad del cuerpo 1, más la masa 2 por la velocidad del cuerpo 2, más la masa 3 por la velocidad del cuerpo 3. Si estamos moviéndonos en el eje X sobre la sumatoria de las masas. Lo mismo sería si estuviéramos calculando esa velocidad en el eje Y. E igualmente, si nosotros estuviéramos calculando esa velocidad en el eje Z, sería de la misma manera. Entonces, estas ecuaciones para un solo vector, ¿verdad? Nos representan que la velocidad del centro de masa será igual a la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3 sobre la sumatoria de las masas. Siempre es la misma ecuación. Ustedes me dirán, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el centro de masa? Fíjese. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos un centro de masa definido. El centro de masa nos permite a nosotros tener equilibrio. El equilibrio de una persona está ubicada en el oído medio, porque en el oído medio está determinado el centro de masa de las personas. Aquellas personas que sufren de una enfermedad que se conoce como la laberintitis no tienen centro de masa. Esas personas suben en un ascensor y se marean porque han perdido la noción del centro de masa. Los aviones, antes de despegar, cuando despegan y comienzan su ascenso, comienzan a calcular el centro de masa. La computadora del avión calcula el centro de masa para poder tener ese equilibrio, poder calcular el equilibrio que debe tener el avión con respecto a la Tierra. Esos son los 30 segundos después del despegue del avión. El avión calcula su centro de masa para poder seguir volando. Todos los objetos en el planeta Tierra tienen un centro de masa. Todo tiene un centro de masa, todo tiene un equilibrio. El centro de masa es el equilibrio de todos los objetos que existen en la Tierra referido a su masa. Por eso es importante el centro de masa. Cada vez que un objeto se mueve, el objeto calcula el equilibrio, tiene un equilibrio en función de su velocidad y su masa. Eso es muy importante y eso es lo que ha dado, vamos a decir así, la teoría que ha podido desarrollar el desplazamiento de los objetos, de los aviones, de los proyectiles, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver, bueno, en física de otra carrera, uno ve un concepto que se llama momentum. Nosotros no lo vamos a ver ni lo vamos a evaluar en esta parte. De todas maneras, vamos a dar la ecuación, el momentum lineal de varios objetos, varias partículas, no es más que la masa por la velocidad. Eso también se conoce como momentum, solo que en esta ecuación no está dividido entre la sumatoria. Podríamos decir que la velocidad del centro de masa es igual al momentum dividido entre la sumatoria de la masa. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad del centro de masa,
aplicaré una ecuación similar para determinar la velocidad del centro de masa de un sistema con varias partículas. La velocidad asociada a cada partícula y la masa asociada a cada partícula. Es lo que me define acá la ecuación de velocidad del centro de masa. Al igual que la ecuación de su posición, donde está ubicado ese centro de masa. La posición de cada partícula por la masa de cada partícula dividida entre la suma de todas las partículas del sistema. Esto también es aplicable a la aceleración. Para calcular la aceleración de un centro de masa, lo único que tendría que hacer aquí es sustituir la velocidad por la aceleración. Las masas siguen siendo las mismas y lo único que cambia es la aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y, como en el eje Z. Entonces, para que un cuerpo se pueda mover, necesita aplicársele fuerzas externas, porque una fuerza es lo que garantiza que un objeto se pueda mover. Si usted un objeto que está estático, usted no le aplica una fuerza, el objeto no se va a mover. Una mesa no se mueve porque usted le diga, muévete. Usted tiene que empujar la mesa, aplicarle una fuerza para que la mesa se mueva. Entonces, las fuerzas externas netas que actúan sobre un sistema de partículas no son cero, ni el momento lineal total no se conserva. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa cambia. Si usted le aplica una fuerza, el centro de masa del sistema va a cambiar. Entonces, la sumatoria de fuerzas será igual a la sumatoria de las fuerzas externas más la sumatoria de la fuerza interna, lo que me daría la masa por la aceleración del centro de masa. Y la aceleración del centro de masa lo calcula utilizando una ecuación similar a esta, solo que sustituyendo velocidad por aceleración. Entonces, cuando las fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto, porque el centro de masa esa es la definición, el punto donde están concentradas todas las velocidades, las aceleraciones y las posiciones del sistema de partículas. Entonces, repitiendo, las fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas como si el centro de masa se mueve, como si toda la masa estuviera concentrada en ese solo punto. Y sobre ella actuará una fuerza neta igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Por lo tanto, la ecuación de fuerza que nosotros hemos conocido de bachillerato, que es masa por aceleración, para un centro de masa sería todas las masas multiplicadas por las aceleraciones de los centros de masa de cada una de las partículas. Eso sería la sumatoria total que actúa sobre el centro de masa. Claro, por supuesto. Ustedes me preguntarán, pero ahí tenemos otro término que es la fuerza interna. Para este cálculo despreciamos las fuerzas internas de cada una de las partículas. Solamente utilizamos la sumatoria de las fuerzas externas. Claro, en la ecuación no se desprecia porque forma parte de cada una de las partículas, tanto las externas como las internas. Entonces, la aceleración del centro de masa no es más que la sumatoria de cada una de las partículas por su aceleración dividido entre la masa total
del sistema. Y su fuerza será igual a esa sumatoria total de masas por la aceleración del centro de masa del total de las partículas del sistema. Entonces, existe una sola fuerza para el centro de masa. Existe una sola velocidad para el centro de masa. Existe una sola posición del centro de masa. Pero cada una de esas variables o de esas propiedades lleva implícito el cálculo de cada una de las partículas o masa de las partículas por su posición, por su velocidad y por su aceleración. Con esta lámina damos por concluido la presentación. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, el centro de masa es un promedio para un sistema de varias partículas, un promedio referido a la sumatoria de cada una de las partículas por su posición, en el caso de que estemos calculando la posición del centro de masa. Es una sumatoria de cada una de las partículas del sistema por la posición de cada partícula referida al eje donde estemos calculando. La velocidad del centro de masa será la misma, una ecuación similar, solo asociada, pero ahora asociada a la velocidad de cada una de las partículas. Y la aceleración de cada una de las partículas será la misma ecuación válida para las dos anteriores. La masa de cada una de las partículas asociada a la aceleración de cada una de las partículas. Con esta lámina terminamos la presentación. Queda abierto el ciclo de preguntas. Si existe alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de mencionar. Veo que aquí hay 3 preguntas en el chat. Vamos a tratarlas de resolver antes de entrar a la otra parte sobre ejercicios del centro de masa para que lo entiendan más fácilmente. Esta clase se puede guardar. Es que se me presentó una emergencia. Sí, esa clase está grabada. Va a estar grabada y va a ser colocada en la plataforma Saya 2 en el aula de Física 1. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Dígame, ¿quién es? ¿Iván? Sí, profesor. Ajá, dígame, yo. Iván. Un momentico, profesor, denme un chance aquí. Ok, está bien. Ajá, dígame. Tuve una duda al final sobre lo que usted nos explicó sobre el centro de masa. Ajá. O sea, lo que entendí es que lo primero, o sea, la primera parte de centro de masa es que nosotros, por ejemplo, tenemos, póngase 3 partículas, Ajá. pero eso se va como masa 1, masa 2 y masa 3, ¿no? Correcto. Nosotros vamos a sumar todas esas masas. O sea, en la ecuación sería la posición que tuvieran esas masas, por ejemplo, si ellas están ubicadas en un plano X, un plano por eso. Yo voy a poner la posición de cada una de esas masas. Correcto. Más la suma de cada una de ellas. Usted va a colocar por cada masa su posición. Usted va a hacer una suma total. Una suma de masa por posición. Entonces, tiene 3 partículas, sería entonces masa 1 por la posición de la partícula 1, más masa 2 por la posición de la partícula 2, más masa 3 por la posición de la partícula 3. Todo eso suma, sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. Ok, y en la parte que usted dijo sobre la aceleración, igualito. ahí sí igual. Sería lo mismo.
Es lo mismo. Si sería usted conoce la aceleración de la primera partícula, de la segunda partícula y de la tercera partícula, la aceleración del centro de masa será masa 1 por la aceleración 1 más masa 2 por la aceleración 2 más masa 3 por la aceleración 3 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. O sea, aplicaría la misma ecuación, solo que cambia en uno posición, en otro cambia velocidad y en el otro cambia aceleración. Y cuando usted explicó la parte de, por ejemplo, cuando un objeto es simétrico, tipo, como la llave que usted nos mostró. Supongamos que usted tiene 3 objetos, ¿correcto? Y los 3 objetos tienen la misma distancia. ¿Ok? Perdón, tienen la misma masa. ¿Correcto? Ok, la misma masa. La misma masa. La teoría dice que el centro de masa debería estar ubicado en aquella posición donde haya un equilibrio hacia la masa que sea mayor. Como en este caso los 3 objetos tienen la misma masa, geométricamente estará ubicado el centro de masa. Tendrá una, vamos a decir, la distancia equidistante será simétrica. Ok. Por ejemplo, para una esfera, una sola esfera, el centro de masa tiene que estar en el medio de la esfera. Exacto. Exactamente. Si usted tiene 2 objetos, 2 masas, 2 esferas con la misma masa, el centro de masa estará ubicada en el medio de las 2 masas. Ok. Entonces, si yo tengo, póngase un ejemplo, yo tengo un lapicero, ¿no? Y ellos tienen, yo lo que entendí es que, por ejemplo, uno de los puntos o una de sus posiciones puede tener mayor peso y, por decirlo así, el centro de masa va a estar ubicado en aquel punto que tenga mayor... Más cerca del que tenga más peso. Ok, perfecto. Correcto. Profesor. Más cerca que donde esté. Pues va a estar en la línea, porque acuérdense que los objetos van a estar, el centro de masa se ubica en una posición geométrica, ¿verdad? Como una línea imaginaria, ¿verdad? Entre los 2 objetos. ¿Hacia dónde se va a dirigir el centro de masa? En esa línea, hacia el objeto que tenga mayor masa. Si los 2 tienen la misma masa, estará en el medio de esa línea. Exacto. Ok, perfecto, profesor. Muchísimas gracias por aclararme esa duda. Vamos a ver la otra presentación que tiene los ejemplos. A ver si lo podemos entender mejor. Déjeme compartir la pantalla y les doy le explico la presentación. Fíjese, ahí tenemos un ejemplo. El primer ejemplo. Usted tiene 3 partículas, M1, M2 y M3. ¿Correcto? M1 va a ser igual a 1 kilogramo, igual a M2. Y M3, 2 kilogramos. Tiene 3 partículas donde 2 partículas pesan lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma masa y una tercera donde es diferente. Como vimos en la ecuación, la posición del centro de masa será M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 sobre M1 más M2 más M3. Usted sustituye los valores 1 por 1 porque M1 vale 1 y la posición es 1. Vemos dónde está M1. M1 está situada a 1 metro del origen. M2, que pesa 1 también, está situado a 2 metros, como dice acá la figura. Y M3, ¿verdad? ¿Por qué 0? Porque en el eje X no está situado M3. Las 2 únicas partículas que están situadas en X es M1 y M2. M3 está situada en Y. Por lo tanto, la posición de M3 en el plano cartesiano es 0. Porque estoy calculando el centro de masa en X. ¿Me entendió esa? Sí, profesor, ya la entendí ahí. Ok. Sobre la suma de cada una de las partículas. Resolviendo esto que está acá, nos dice que el centro de masa está a 0,75 metros.
¿Cómo lo entendemos? Fíjese, la posición será un vector entre todo el sistema ubicado donde esté equidistante de las dos partículas M1 y M2 y las dos partículas y la partícula M3. ¿Me entendió? Sí, profesor, ahí lo entendí. Ok, si yo fuera a calcularla en Y, como lo hacemos acá, vemos que M1 no tiene posición en Y, ni M2. Okay. Por lo tanto, sus valores serán 0. Es la misma ecuación para el eje Y. ¿Ok? Solo tiene posición en Y M3. La suma sigue siendo 4 kilogramos. 1 más 1, 2 más 2, 4 kilogramos. Al hacer el cálculo, ¿qué va a pasar? 4 entre 4 me queda y me dice que es igual a 1 metro. Entonces, a 1 metro está situado en el eje Y, ¿verdad? El centro de masa de cada una de las partículas. Como son dos coordenadas, el centro de masa estará ubicada tanto a una distancia en X como a una distancia en Y. Por eso es que el centro de masa está en este punto. ¿A cuánto de X? A 0,75 metros. Exactamente aquí, 0,75. ¿Y a cuánto de Y? A 1 metro, exactamente acá. Este es el centro de masa, tanto en X como en Y. ¿Por qué X y Y? Porque las partículas están colocadas en el plano cartesiano XY, en valores en X y en valores en Y. Tienen su partida. Entonces, este centro de masa, en realidad el centro de masa es una coordenada para valores de X y para valores de Y. Si estamos manejando el sistema cartesiano XY. Si estuviéramos manejando X, Y y Z, sería una coordenada ubicada en el plano tridimensional X, Y y Z. Pero siempre ubicada en una posición, ¿verdad? Que represente un promedio, ¿verdad? Dependiendo de la masa, ¿ve? Y las posiciones de cada una de las partículas. Creo que aclaré, o creo que aclaré esa pregunta con este ejercicio. Sí, profesor, muchísimas gracias por esa duda que tenía. Ok. ¿Usted tiene, va a seguir o porque bueno, tengo que dar la presentación para los demás también? Bueno, aquí profesor, tenemos otro ejemplo. Si me dan permiso para poderme retirar. Sí, cómo no, no se preocupe. Ok, profesor, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias, profe. Bueno, continuando con la presentación de los ejemplos. Aquí tenemos una figura que representa un átomo de agua. Acuérdense que el agua es H2O. Tenemos una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. En la figura, ¿verdad? Las distancias entre los átomos es de 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Claro, es un átomo, es una cosa muy pequeña. Por supuesto, las distancias serán muy, muy pequeñas. Entonces, cada átomo de hidrógeno tiene una masa de U, 1.U, y el oxígeno tiene una masa de 16.0 U. Es la masa mayor, ¿verdad? De la molécula de agua. Entonces, ¿cuál será la posición? Como vemos, las moléculas de hidrógeno están ubicadas no exactamente sobre los ejes, sino están ubicadas en posiciones que implican tanto el eje Y como el eje X, asociadas a un ángulo. Cada posición, según la teoría de vectores, implica su posición con respecto a el cateto o la posición tanto del cateto adyacente como del cateto opuesto. Por eso, para calcular el centro de masa en X o la posición del centro de masa en X sería 1.0, que sería la masa de la primera molécula de hidrógeno por la distancia que sería de coseno de 52.5 grados. Correcto. Más
1.0, que sería la posición en este sentido, por D coseno de 52.5 grados. ¿Ok? Más 16, que sería la posición del oxígeno en el eje X, porque su posición sería 0, porque está en el centro del vértice del plano cartesiano. Aplicando y resolviendo, nos damos cuenta que esa posición en X será 0.068D. ¿Por qué 0.068D? Porque nosotros no conocemos esta distancia. ¿Correcto? Esta distancia de aquí a acá, bueno, sí la conocemos, que sería la separación. Al sustituir por D, eso nos va a dar 6.5 por 10 a la menos 12 metros. Primero lo resolvemos en forma teórica y después al sustituir por la distancia entre las moléculas obtenemos la posición. Este 52.5 es el ángulo que va de aquí a acá. De aquí a acá. 105 es todo esto que está acá. Para yo conseguir 52.5 debería, si de aquí para acá, si cada uno de estos términos son 90, más 90 sería 180. 180 menos 105 me va a dar este ángulo más este ángulo. ¿Correcto? Entonces, si a 90 yo le quito este ángulo, voy a obtener los 52.5 que representa esto que está acá. 180 menos 105 igual 75 entre 2, 37.5 menos 90, 52.5. Ok, voy a explicar el 52.5 de dónde sale. Fíjese, nosotros sabemos que cada cuadrante son 90 grados. ¿Ok? Quiere decir, tenemos un cuadrante acá que es 90 grados, más otro cuadrante acá serían 180 grados. Si a todo esto que es 180 grados yo le quito 105, me va a quedar 75 grados. 75 grados que son este más este, porque estoy quitándole a todo esto, le estoy quitando esto. Dividido entre 2, porque son dos espacios o dos ángulos, eso me daría 75 entre 2. 75 entre 2
37.5 grados. Quiere decir que esto mide 37.5 grados. Este mide 37.5 y este mide 37.5. Si a 90 le quito yo 37.5, me queda esto que está acá, que sería 52.5 grados. De ahí es donde sale el valor de 52.5 grados. Entonces, ya calculé la posición en X. Voy a calcular la posición en Y. Sería entonces 1 por D seno de 52.5. La componente de esa posición más 1 por menos D seno de 52.5, porque es la otra componente negativa en Y, más 16 por la posición que sería 0. Entonces, este término, que es igual a este término con signo negativo, sería 0. Más 16 por 0 es 0. 0 entre esto me da 0. Entonces, las coordenadas para este ejercicio serían 6.5 por 10 a la menos 2 en X y 0 en Y. Repito, se aplica la misma ecuación, solo que aquí usted tiene que calcular las componentes de la posición en X y las componentes de la posición en Y para esta partícula y para esta partícula. Porque para esta partícula está colocado en 0 porque es una circunferencia con el centro en el origen. Si esta circunferencia estuviera de este lado y las partículas estuvieran de este lado, la posición de la mayor partícula de oxígeno sería la distancia que hay desde 0 hasta el centro de la partícula. Todas las distancias se miden al centro de las partículas. Aquí tenemos otro ejemplo. Santiago y Ramón están de pie con una separación de 20 metros. 10 para acá y 10 para acá. La separación es 20 metros. Sobre una superficie resbalosa en un estanque de hielo. Ramón tiene una masa de 60 y Santiago tiene 90 kilogramos. Ya de por sí la teoría nos dice que el centro de masa debería estar ubicado más hacia Santiago. A medio camino entre ellos estará un tarro de su bebida favorita. Aquí está el tarro. Está colocado en el origen, en 0. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Santiago se ha movido 6 metros, por efecto de que Ramón que está jalando a Santiago hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Cuando Santiago se ha movido 6 metros, porque Santiago tiene más peso, hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el centro de masa que existe entre Santiago y Ramón. Comenzamos. ¿Dónde está ubicado el centro de masa de las dos personas? Entonces, 90 kilogramos, que es Santiago, está ubicado a menos 10. Si este es 0, Santiago está ubicado a menos 10, según el eje de coordenadas XY. Más 60 de Ramón por 10 metros, que es donde está ubicado Ramón, entre 90 más 60. Quiere decir que el centro está ubicado a menos 20, a menos 2 metros. Menos 2 metros está aquí. Como dice la teoría,
debe estar ubicado más cerca de Santiago porque es el que tiene mayor masa. Entonces, si Santiago se mueve 6 metros hacia el tarro, ¿verdad?, su nueva coordenada será -4, porque se movió 6 metros. De -10, él se movió para acá 6 metros, se ubicó a -4 metros. Llamaremos a la nueva coordenada X de Ramón X2. Entonces, el centro de masa nunca se va a mover porque siempre estará ubicado en la misma posición. Por lo tanto, siempre seguirá siendo -2 metros. Pero ¿dónde está ubicado Ramón ahora? Ramón estará ubicado en la siguiente posición. Aplicando la ecuación del centro de masa sería 90 menos 4, porque es la nueva posición de Santiago. Porque Santiago se movió 6 metros. De aquí para acá se movió 6 metros para ubicarse en -4. Entonces sería 90 menos 4.0 metros más los 60 kilogramos por la distancia que yo deseo conocer donde se encuentra Ramón ahora, entre la suma de 90 más 60. Eso me da -2 metros. Sumo, multiplico por el centro de masa que vale -2, correcto, que es este valor que está acá. Este por esto, la suma de este por esto me da un valor. Multiplico acá, despejo, lo muevo para la izquierda o para la derecha, como quieran ustedes cambiar los valores, y despejo el valor de X2, que sería la posición nueva de Ramón, porque Santiago se movió 6 metros. Entonces, cuando Santiago se mueve 6 metros hacia acá, Ramón se mueve 1 metro. ¿Y cómo? Claro, acuérdense también que Ramón y Santiago están tirando de una cuerda. Si Santiago se movió 6 metros, porque Ramón lo movió 6 metros, la posición de Ramón cambió con respecto a su origen inicial. ¿Estamos de acuerdo? Santiago se ha movido 6 metros en la dirección 1X y aún está a 4 metros del tarro, pero Ramón se movió 9 metros en la dirección 2X y está solo 1 metro del tarro, como dice acá. 10, él se movió para acá 1 y, correcto, se colocó en este punto. Se movió 1 metro para colocarse a 9 metros en esa dirección. Entonces, repito, el centro de masa no varía, la posición del centro de masa no varía, varían las posiciones, en este caso de Ramón y Santiago, por efecto de estar hablando uno con respecto al otro y cambiando su posición. Aquí hay otro ejemplo asociado con el centro de masa y tiene que ver con la posición de un proyectil que se dispara verticalmente hacia arriba en un instante a una altura de 1000 metros y una rapidez de 30 metros sobre segundo. El proyectil lleva una velocidad de 300 metros por segundo. Explota en 3 fragmentos. 3 fragmentos que tienen la misma masa se dispersan en el espacio y se mueven hacia arriba. El primero, ¿verdad?, con una rapidez de 450 metros sobre segundo después de la explosión. El segundo fragmento con una velocidad de 240 metros sobre segundo y se mueve al este que está acá, justo después de la explosión. Entonces nos mandan a calcular cuál es la velocidad del tercer fragmento. Entonces, disparo un proyectil
a la altura de 1000 metros, este proyectil explota y se parte en 3 fragmentos que tienen la misma masa. La masa total dividida entre 3 es lo que representa esto. La masa total, porque la masa de este proyectil, que no la conocemos, correcto, que es igualita para los 3, quiere decir que sería la masa total del proyectil desconocida. Como 3 fragmentos tienen la misma masa, debe ser entonces el promedio de esta masa dividido entre 3. Nos va a dar la masa de cada uno de los proyectiles. Repito, disparo un proyectil con una masa M a una altura, explota y se divide en 3 pedazos. Cada pedazo tiene una masa que es igual a la masa total dividido entre 3, porque los 3 tienen la misma masa. Se dividieron en 3 proyectiles que tienen la misma masa. Entonces, conocemos la velocidad del primer proyectil, del primer fragmento, y la velocidad del segundo. Los mandan a calcular la velocidad del tercer fragmento. Entonces, la ecuación que vimos anteriormente del momento nos dice que va a ser igual a la masa total por la velocidad. ¿Correcto? Entonces, la masa por la velocidad del proyectil original son 300 metros sobre segundo. La velocidad multiplicada por la masa, que no la conocemos. Entonces, el momentum final será la masa total dividido entre 3 para el primer pedazo, la masa dividido entre 3 para el segundo pedazo y la masa dividido entre 3 para la velocidad final del tercer pedazo, que nosotros desconocemos cuál es esa velocidad. ¿Ok? Resolviendo la ecuación, y eso es igual al momentum inicial, va a ser igual al momentum, igualando estas dos por equilibrio de momentos. El momentum inicial es igual al momentum final. Entonces, el momentum final debe ser igual al momentum final. Como las masas son iguales, se cancelan, ¿correcto? Se cancelan y dividimos este término entre 3, este término entre 3, y despejamos la velocidad final. Esa velocidad final, expresado en vectores, sería menos 240i más 450 j. Esa es la velocidad final que tiene esta partícula que tenemos acá. Bueno, con esta lámina terminamos por hoy la presentación de centro de masa. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat o a través de los foros de la plataforma, o en este preciso momento si tienen alguna pregunta. Voy a dejar la presentación y entro a las preguntas. Vamos a darle tiempo a que hagan su pregunta. Les recuerdo, esta presentación, esta videoconferencia está siendo grabada y será colocada en la plataforma Saya 2 en el aula de Física 1, Dios mediante. Ahí están, en la sección de actividades, están colocadas todas las videoconferencias que hemos realizado hasta el día de hoy. Mañana volveremos a tener una videoconferencia donde responderemos las dudas que tengan de la primera parte de la teoría correspondiente
a unidades y sistemas de medidas y álgebra vectorial. Esta parte de estática será para la semana siguiente, para la próxima semana, donde podrán hacer, tendremos 2 videoconferencias donde ustedes podrán hacer las respectivas preguntas si tienen alguna duda sobre las tareas que nosotros hemos colocado. Después del 24 estaré colocando en la plataforma Saya la tarea a ser evaluada número 2, correspondiente a estática, fuerza y centro de masa. Tienen una semana o el tiempo laxo hasta entregarla para que vean la teoría, ¿verdad? Y puedan hacer las preguntas que quieran a través del foro o al celular 0414-511-2518, o cuando estemos en las videoconferencias, hacerlo a través de las videoconferencias. La semana que viene comienzo otra vez a explicar, a mostrar los ejercicios, buscar ejercicios asociados a los temas de estática, para que ustedes puedan hacer las respectivas preguntas y aclarar las dudas que tengan al respecto. Bueno, si no tienen alguna pregunta, voy a dar por concluida la videoconferencia. Recuerden, mañana otra vez tenemos videoconferencia a las 10 de la mañana. Trataremos de responder todas las preguntas asociadas a la primera parte de la tarea número 1. Toda la teoría correspondiente a álgebra vectorial y sistemas y unidades de medidas y factores de conversión en el tema 1 de física. Muy buenos días y gracias por su atención y participación. Nos vemos mañana.